Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Fernán González, soy docente de la carrera de Técnico Mantenimiento Electromecánico y hoy les vengo a mostrar el segundo video sobre instrumentación y control. Vamos a revisar lo que aprendimos en la cápsula anterior con un sistema sencillo con solamente un lazo de control. Luego vamos a ver instrumentos y su disposición en la vida real. Vamos a ver los llamados diagramas PYD y finalmente vamos a realizar un sistema más complejo con 3 lazos de control. Vamos a revisarlo. Recordemos lo aprendido. Vamos a interpretar el siguiente diagrama de instrumentación y control. Se puede ver que tenemos una línea de proceso con un lazo de control asociado a la variable flujo. Esto ya que todos los instrumentos tienen por primera letra la letra F. El lazo de control es el número 1982. Podemos ver que existen dos instrumentos que están conectados a la línea de proceso, que son placas orificio. Estos nos sirven para medir el flujo. Además, tenemos una válvula que permite abrir el paso de flujo o cerrarlo. Recordemos qué es lo que significaban cada una de las letras que vienen después de la letra que corresponde a la variable. Vemos que tenemos transmisores, transmisor A y un transmisor B. Vemos que tenemos un controlador indicador, un relé y una válvula. Además, podemos ver que tenemos distintas líneas de conexión. Las principales son líneas eléctricas que van conectadas desde los transmisores hasta el controlador indicador y el relé hasta el control indicador. Además, tenemos una línea neumática que nos sirve para controlar la apertura de la válvula. Y finalmente líneas de proceso que no tenemos información de qué son, pero podrían ser fácilmente líneas de agua. Cabe mencionar que el controlador indicador tiene un display o control compartido, que permite manejar el funcionamiento de los instrumentos, como también una pantalla que permite ver los valores del flujo. Además, las conexiones son en su mayoría eléctricas, a excepción de la válvula, que es accionada neumáticamente con un diafragma. En este caso, además, podemos notar que el transmisor de flujo está duplicado y su nomenclatura requiere de un sufijo A o B para diferenciarlos. Entonces, ¿cómo es la representación real de este diagrama? En esta podemos ver dos medidores de flujo del tipo placa con orificio y un instrumento que transmite el flujo sobre esta placa de orificio. También podemos ver una válvula de flujo que está siendo accionada por un relé. Este relé energiza un accionamiento neumático para comandar la apertura de la válvula. Todos estos elementos están conectados a un instrumento controlador e indicador de flujo que tiene un display que permite ver los valores de caudal. Por lo tanto, el funcionamiento de este elemento sería el de una válvula que es controlada según los valores de flujo que le transmiten los transmisores de flujo. Diagramas PYD. En cualquier proceso industrial y en particular para equipos a presión, como calderas, a menudo nos encontramos con instalaciones de considerables dimensiones y con una multitud de elementos, materiales e instrumentos que conforman dicha instalación. Para poder identificar estos equipos e instrumentos de una manera sencilla y poder además tener una idea de las condiciones del diseño de cualquier proyecto de ingeniería, nos valemos de una herramienta que se conoce comúnmente por las siglas PYD. Un PYD es lo que se define como un diagrama de tuberías e instrumentación, y es un diagrama que muestra el flujo del proceso en las tuberías, así como los equipos instalados y el instrumental. Veamos algunos instrumentos que se utilizan en los diagramas PYD. Aquí tenemos un estanque, el cual tiene 4 instrumentos: un indicador de nivel, indicador de presión, indicador de flujo e indicador de temperatura. La disposición física real de estos instrumentos sería la siguiente, en la que podemos ver cómo esos instrumentos se conectan al estanque para medir aquellas variables que indican. Una vista más en detalle podemos verla en la siguiente tabla, en la que se tienen todos los instrumentos de una forma física real. También tenemos transmisores, son las mismas variables que en el caso anterior. La disposición real de estos instrumentos sería la siguiente. Podemos ver que ya tienen una conexión eléctrica, es decir, estos instrumentos envían esa información
hacia algún controlador o hacia algún indicador. La construcción física real de estos instrumentos se puede ver a continuación. Podemos notar que el transmisor de temperatura contiene una termocupla, la cual envía la información. En el transmisor de presión tenemos tanto un indicador digital como una salida a una conexión eléctrica. El transmisor de caudal también tiene una conexión eléctrica que manda la información, y el transmisor de nivel funciona a través de emisiones de onda que, según la velocidad con la que se devuelva, puede calcular la altura de agua que tiene el estanque y así enviar esa información para saber cuánto es el nivel del estanque en ese momento. Además, tenemos interruptores. Su disposición real sería la siguiente. Estos tienen la función de enviar una señal cuando se encuentre que tengamos una variable bajo un umbral o sobre un umbral. Su disposición física real es la siguiente. Podemos ver que son elementos bastante sencillos que detectan cuando llegamos a ese nivel alto o a ese nivel bajo para enviar una señal eléctrica y así poder activar un circuito o un mecanismo. Para los diagramas PYD, una parte muy importante son las válvulas. El esquema que tenemos aquí se puede representar de la siguiente forma. Tenemos una serie de válvulas de distinto tipo y con distinto accionamiento. Para poder reconocerlos, veamos el siguiente listado. Podemos ver que existen distintos tipos de válvulas cuyo nombre está en inglés, pero las podemos traducir. Por ejemplo, podemos encontrar válvulas de mariposa. Tenemos dos válvulas del tipo compuerta. Además, una válvula del tipo esfera y dos válvulas del tipo globo. Esta válvula del tipo globo es diferente. Tenemos una que tiene triángulos a los extremos que son de color blanco. En cambio, en la válvula de globo que se encuentra por debajo es totalmente oscura. El color oscuro se utiliza para simbolizar una válvula de alivio, es decir, una válvula que nos puede liberar de alguna situación en la que tengamos un exceso de presión o queramos liberar la presión del sistema. De la misma forma, tenemos distintos tipos de accionamientos. Tenemos accionamientos manuales, por diafragma, por actuador, posicionador, por pistón, motorizado o por solenoide. En este caso podemos ver que solamente tenemos un tipo de accionamiento que es por diafragma, pero si tuviéramos ese tipo de simbología podríamos tener dos válvulas del tipo compuerta que son activadas manualmente. Veamos un diagrama de instrumentación de control con tres lazos de control. En el siguiente ejemplo tenemos tres elementos fundamentales: una entrada de vapor, un flujo de proceso y un intercambiador de calor. Podemos intuir que el vapor calienta el flujo de proceso y debido a eso termina con una calidad menor, es decir, puede quedar condensado o con una temperatura menor. Y el flujo de proceso va a terminar con una temperatura superior. Por lo tanto, revisemos el primer lazo de control, que será el lazo de control 101. Este parte con un transmisor de temperatura que toma la temperatura del flujo de proceso luego de haber pasado por el intercambiador. Envía una señal eléctrica hacia el controlador regulador de temperatura que se ayuda de dos instrumentos extras: un interruptor de temperatura y una alarma de temperatura, que nos va a indicar cuando la temperatura alcanza un nivel muy alto y va a activar lo siguiente. Primero tenemos un display o una pantalla que nos permite ver los valores, y cuando superemos ese límite demasiado alto de temperatura vamos a enviar una señal neumática que va a activar una válvula de temperatura. Es importante mencionar que esta válvula de temperatura tiene las siglas FC, que significa Fail Closed, es decir, ante cualquier falla esta válvula se va a cerrar y va a evitar el paso del flujo de proceso. Además, tenemos el lazo de control 301, que corresponde al control de vapor. El primer elemento es un tubo capilar que va hacia un transmisor de temperatura.
Este transmisor envía una señal eléctrica hacia un controlador indicador de temperatura. Luego se envía una señal eléctrica hacia un transmisor de temperatura que nos permite ver el valor de esta temperatura. Finalmente, con la señal del controlador podemos accionar neumáticamente una válvula, que es esa válvula de temperatura, la que nos permite regular la apertura o cierre del vapor de entrada hacia el intercambiador de calor. Finalmente tenemos el lazo de control 203. Este está conectado al intercambiador de calor con un nivel. Este envía una señal que podemos visualizar a través de una pantalla. Ese controlador indicador de nivel va a enviar una señal neumática que me va a permitir controlar esta válvula. Es importante notar que en este caso la válvula tiene una sigla FO, que significa Fail Open, es decir, ante cualquier falla, la válvula se va a abrir dando paso al vapor. Es importante mencionar que la mayoría de los elementos son círculos, pero existen elementos que son círculos con una línea en medio. Recordemos que eso significaba que esos instrumentos se encontraban en un panel y los elementos que tenían solamente un círculo están montados en campo. Ideas fuerza. Diagramas PYD. Estos diagramas son utilizados en todos los procesos industriales relacionados a los fluidos y los componentes asociados a este. Por lo tanto, entenderlos es de gran importancia para nuestro desarrollo profesional. Válvulas y accionamientos. Dentro de los diagramas de tubería se utilizan muchos tipos de válvulas que debemos reconocer y saber diferenciar, tanto en funcionamiento como en nomenclatura. Lazos de control. Estos nos permiten conocer cómo se controla una variable en el sistema y qué instrumentos están relacionados a esta. Además, son de utilidad ya que nos permiten reconocer y entender el funcionamiento general de los sistemas productivos. Recuerda revisar los recursos de aprendizaje dispuestos en el ABA, para así poder lograr todos los aprendizajes propuestos en la asignatura. Hasta pronto y muchas gracias.